Buenas tardes, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas. Estamos en Homo Politicus con un gran invitado, es el maestro Octavio Aristeo López. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene a bien venir a la antigua Escuela de Jurisprudencia para platicar acerca de las reformas en materia de administración pública federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A grosso modo, su currículum, bueno, lo trataremos de sintetizar en 3 líneas. Es extenso por sus años de docencia, porque ya tiene más de 20 años de docente. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la facultad, ha tenido diplomados, cursos de especialización, en especial en estas materias de análisis y comunicación política. Actualmente imparte las materias de pensamiento político y sistemas políticos comparados, teoría de la administración pública para los chicos de AP de la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Invitamos al maestro a propósito de este tema por un evento que hubo en la Facultad de Ciencias Políticas en el mes de marzo, donde se discutió a grosso modo, bueno, de qué se tratan todos estos cambios en la administración pública federal de este sexenio. Sí, fue una reflexión que se realizó el viernes 28 de marzo de 2014 en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta sesión, en este foro que se llamó las reformas en la Administración Pública Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuvo la doctora Elena Janetti Dávila, muy reconocida en la facultad y en la Administración Pública Federal, el doctor Ricardo Valle Berrones, que él es el coordinador de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas, también ampliamente reconocido y ha publicado infinidad de libros, el doctor Carlos León y Ramírez, catedrático que realizó estudios en Estados Unidos y trata de un poquito darnos a entender sobre la nueva administración pública. Y el maestro Gabriel Campuzano Paniagua, que es un catedrático de excelencia en la facultad, y el maestro Juan José Sánchez Rueda, gran amigo y compañero nuestro. En los comentarios de la doctora Elena Janetti Dávila, aprecio conveniente que hiciera un documento. Y aparte que hiciera un documento que difundiera mis reflexiones en este foro, porque les pareció muy interesantes. Por recomendación de ella, de nuestra estimada y apreciada académica, pues estoy aquí con ustedes para difundir este pensamiento y estas reflexiones que realicé en la facultad y que aquí también realizo con el auditorio que ustedes tienen, con sus seguidores y que son ampliamente estudiosos en el campo de la administración pública, la ciencia política y el derecho, en el cual son fundamentales. Inclusive en la administración pública necesariamente tienen los muchachos que leer el derecho administrativo, tienen que conocer la Constitución. Obvio. Y aparte, no solamente los de administración pública, también los de ciencia política, porque cuando doy sistema político mexicano, pues trato de enseñarles de que estamos inmersos en un ámbito constitucional y de ahí podemos entender lo que es centralismo, federalismo, podemos entender nuestras raíces históricas sobre la evolución del Estado mexicano y aparte también cómo se formó, cómo se forma, cómo se fortalece y cómo evoluciona la administración pública en nuestro país, dentro de sus contextos internacionales, porque si se hacen los cambios de acuerdo al ambiente internacional, no se hacen los cambios porque a alguien se le ocurrió la idea y vamos a cambiar algo, no, trae toda una consecuencia internacional que es necesario reformar y aparte para que la misma sociedad mexicana sea más productiva. Sí, perdón que lo interrumpa. En este sexenio se impulsa mucho la idea de, la simplificación administrativa, lo segundo, la transparencia y rendición de cuentas, y por ahí traen un gran proyecto que es la Plataforma México, el gobierno electrónico, pero creo que a partir de estas 3 grandes ideas,
precisamente como usted señala, se está siguiendo una tendencia internacional, no es, digamos, una modificación así a capricho del titular, ¿no? Muy bien, pues sí, la pregunta que se hace en relación a este escenario, ¿cómo ser eficiente y eficaz en la administración pública federal ante posturas neoconservadoras? Porque se confunde el neoliberalismo con el neoconservadurismo. El neoliberalismo, desde el punto de vista económico, es adecuado el concepto, pero en el ámbito político es ya irracional. Es decir, no se adecua al liberalismo de la Ilustración, sino que es un neoconservadurismo que crean conceptos de ingobernabilidad, conceptos de gobernabilidad, nueva gobernanza, nueva gestión pública, nueva gerencia social, revolución gerencial, para mejorar los procesos administrativos con una reingeniería de procesos en un gobierno, con una mínima burocracia, pero muy bien pagada, por los avances tecnológicos digitales. Pero, ¿a qué nos lleva esta nueva administración que se quiere implementar en nuestro país? Nos lleva a una mayor técnica, a tecnificar funciones de gobierno, que no es lo mismo cuando se quiere tecnificar procesos administrativos de las empresas privadas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo este modelo aterrizó? Tiene sus propios paradigmas de gerencia o administración pública, que es representada por un procedimiento gerencial que permitiría incrementar, he aquí, tener cuidado con esto, la eficiencia, la calidad, eficacia y transparencia de la administración pública, supuestamente. De ahí que existe también el concepto de que ya no eres ciudadano, sino que eres un cliente. Entonces, esto está basado en los principios de la nueva economía institucional, inspirado, que ya se está implementando en nuestro país, por cierto, en varias universidades, la teoría de la elección racional, el rational choice, que viene implícito teoría de juegos. Me gustaría en otro momento hablarte un poquito más de teoría de juegos y de este rational choice, que es muy, porque al fin y al cabo rational choice lo entienden muy bien los administradores públicos y lo entienden muy bien los estudiosos del derecho, porque están metidos dentro de la racionalidad, y es conocida como la nueva administración o gerencia pública, que fue puesta de moda por Thatcher, la dama de hierro, y Ronald Reagan. Y esto permitió, bueno, también, si vemos otro contexto internacional, fue la caída del muro de Berlín. Y ha dominado como modelo administrativo en buena parte del mundo durante las pasadas 3 décadas. Aunque no existe una definición única de la nueva administración pública, varios autores han distinguido dos vertientes: la franca privatización de los bienes, que ya se realizó con Carlos Salinas de Gortari, exacto, y que se sigue realizando, y servicios públicos, y la implantación en las instituciones del sector público de mecanismos de manejo y control tomados de la administración privada. Por eso sostengo que los nuevos conceptos que se originan vienen de la administración privada, que se pueden ajustar en la administración pública, pero es muy complicado porque el administrador público sirve a la sociedad, no va por dinero, ni por ganancias, ni por plusvalía, sino que es un servidor de la sociedad, el servidor público. Más si administra, más si tiene funciones muy importantes en la propia administración pública federal, local o municipal o delegacional. Entonces, de ahí que se confunda, bueno, estamos teniendo una administración pública empresarial dentro de la administración pública federal. Viene la confusión. Entonces, el administrador público que vienen de ciertas universidades que los preparan como mercantilistas, utilizan sus procesos, sus procedimientos de reingeniería y tratan de ser más eficientes y eficaces, sin importar la vida ni la calidad de vida de los ciudadanos, sin importarles. Lo que ellos van a tratar es de minimizar, de ser eficientes en los recursos, ahorrar. Exacto, distorsionar este concepto de la eficiencia y la eficacia a partir de querer dar resultados como un coeficiente de productividad, cosa que no es tan equiparable, obviamente no es equiparable al servicio público,
Servicio público, por la esencia de ambas palabras, es tú estás al servicio de la gente, tú estás para servir, no para servirte, ni tampoco Pues sí, para ver qué intereses puedes favorecer, ¿no? y esto es peligroso porque las instituciones que ocupan estos servidores públicos con estas ideas son servicios de bienestar social, como educación, salud, asistencia social, atención a grupos vulnerables, etcétera. Manejo de agua, basura, policía, transporte, entre otros. Entonces es muy peligroso el no tener en claro que, que estas gentes que son muy metidos en la tecnocracia, vamos a llamarle, es que este problema de la tecnocracia también es un problema histórico, desgraciadamente. Por supuesto que es necesario la tecnocracia, es necesario la técnica, es necesario modernizar la administración pública, pero sin perder el contexto que la administración pública es un servicio comunitario, es un servicio social, no es una empresa pública, no es una empresa privada donde vas a ganar ganancias y dinero, sino que tienes que proponer servicios, tienes que mejorar la calidad de los ciudadanos para que estos puedan en cierto momento alcanzar la felicidad o tratar de ser felices. Porque al fin y al cabo, alcanzar la felicidad es el objetivo de la mayoría de los teóricos que tratan de mejorar una sociedad, siempre tienen como final decir, para alcanzar la felicidad, para que la sociedad sea más feliz. Pero aquí se pregunta ahora, ¿cuándo una sociedad es más feliz? Utilizando procedimientos legales para legalizar la droga. Y que también eso significa llevar un pueblo feliz, pero no lo llevas a la muerte. Exacto. ¿Cómo puedes eliminar a un pueblo? Entonces, estos procedimientos técnicos administrativos dañan a una sociedad. Se puede llamar un suicidio colectivo, administrativo legalizado. Exacto. Entonces, cuando aplicas estas técnicas para tratar de modernizar una administración pública que debe de servir al propio ciudadano y fortalecer al ciudadano, no pisotearlo, sino fortalecerlo. ¿Y cómo vas a fortalecer al ciudadano? Respetándole sus derechos y que también el ciudadano cumpla con sus obligaciones, porque efectivamente el ciudadano mexicano está también tiene una cultura de no pagar impuestos, tiene una cultura también de corrupción y todo esto por eso es complejo gobernar, o sea, no es sencillo, no es fácil gobernar dentro de los esquemas que tenemos en una sociedad conservadora como la nuestra. Es complicado. Por ello, el tratar de especificar, el tratar de esclarecer algunos conceptos, como es el caso de las reformas de la administración pública, que son necesarias, son fundamentales que un pueblo evolucione y revolucione y se hagan las reformas para ser más productivos. Pero ¿cómo va a ser más productivo si tienes una administración pública corrupta, en el cual esa propia corrupción impide que las reformas aterricen a la sociedad? Una administración pública que no entiende que las reformas deben de caer a la sociedad para que esta sociedad sea más productiva, sea más dinámica, desarrolle esa energía para tratar de trabajar, de capacitarse, de educarse, de tener una cultura de pago de impuestos, una cultura de trabajo, donde el holgazán se quede a un lado, donde el holgazán se le obligue, si no se le obligue, hermano, se le exija que trabaje, porque los teóricos más avanzados comentan que una sociedad evoluciona, incluso hasta mismo Engels, Marx lo dice, los holgazanes no caben en un sistema avanzado y productivo. Pero no, entendemos que la administración pública nos tiene que resolver las necesidades básicas sin nosotros hacer el esfuerzo, sin nosotros trabajar, sin nosotros producir, sin nosotros tratar de buscar una mejor alternativa para educarnos, para capacitarnos, luchar, esforzarnos para ser mejores. Todo se lo dejamos al gobierno. De ahí que, bueno, lleguen los tecnócratas tratando de arreglar
problemas y tratando de aplicar procesos administrativos privados para buscar esas ganancias y obligar al ciudadano que consiga esas ganancias. Pero no se puede obligar a un ciudadano si utilizas el látigo, o si utilizas el miedo, el terror, o utilizas normas que puedan obligarlo a que en lugar de ser productivo, sea improductivo y sea apático. Porque es lo que mata una sociedad apática, no productiva. Las reformas son para producir, las reformas son para cambiar. Y eso le duele también a los empresarios, eso le duele también a la clase media, eso le duele también a la clase pobre como nosotros, ¿no? Porque ya ves que el sueldo que recibimos como profesores pues es muy bajo, ¿no? Pero estamos luchando, estamos tratando de entender nuestra realidad y lo hacemos con mucho gusto. Eso es ser productivo, no quedarnos en la casa pues sin hacer nada, nada más creamos molestias, creamos problemas, también dificultamos la integración familiar. No sé si tengas otra pregunta, y si no, me sigo, porque es un tema hermoso, esto de las empresas, esto de la administración pública, donde se ubica dentro de un concepto neoliberal, pero el concepto neoliberal es un concepto político, para tratar de desprestigiar al otro. No, el neoliberalismo, vuelvo a repetir, es un concepto económico, pero es utilizado en el discurso político para deslegitimar al otro. Pero lo que es dentro del ámbito político, en lugar de neoliberalismo, es el neoconservadurismo. Este concepto, no solamente yo lo digo, también lo dicen varios teóricos, entre ellos el maestro Ricardo Valle Berrones, en su libro Estado, Gobernabilidad y Administración Pública, que les recomiendo, en la página 28 dice que no es casual que el pensamiento neoconservador, mal llamado neoliberalismo, en términos peyorativos, se confunda este concepto para fines políticos. Entonces, cuando hablo de cómo esta nueva administración pública puede funcionar, cómo se puede rescatar a ese ciudadano, cómo se puede realizar que sea más productivo. Yo recuerdo que en ese foro hablé sobre Harkin, donde habla sobre la tragedia de los comunes. Pero antes de llegar a él, quiero comentarte sobre Robert Dahl. Robert Dahl, un pensador politólogo norteamericano, habla de las poliarquías. ¿Sí? Estas poliarquías que se oponen a ciertas políticas del gobierno y se manifiestan, que se oponen a ciertas políticas del gobierno, se organizan y se manifiestan tratando de organizar sus propias comunidades políticas. Estas propias comunidades políticas, al organizarse, crean cierta autonomía con el gobierno, pero respetan la propia constitución, respetan la propia gobernabilidad, pero crean su propia estructura al margen del propio gobierno para administrar sus recursos, para tratar de protestar, para tratar de exigirle al gobierno ciertas necesidades, ciertos servicios públicos, pero esto lo hacen con la idea de la asociación que funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos funciona la asociación de ciudadanos, que si existe un problema se asocian, crean un líder y ese líder trata de arreglar los asuntos. Son gestores comunitarios, no le piden nada al gobierno, por eso le exigen y por ello votan para decir voy a tratar de castigar a tal gobierno o voy a beneficiarlo, pero lo hacen en base a que ellos, los propios ciudadanos, se organizan y tratan de solucionar sus problemas inmediatos. Esa es la idea de la poliarquía de Robert Dahl. Que también existe otro autor también muy importante que actualmente sí se estudia, que es Harden, que se llama La tragedia de los comunes. Este Harden, cuando planteó su idea de esta tragedia de los comunes, menciona que existen comunidades públicas, pero que esas comunidades públicas no son deben ser administradas por el gobierno, pero el gobierno ya no tiene los presupuestos para administrar esas comunidades públicas. Los ciudadanos se organizan y administran esa comunidad.
Por supuesto que ellos tienen derecho del uso y usufructo de esa comunidad, pero participan con el gobierno. Y vaya, muchos me van a criticar cuando les diga que una forma de autogestión, una forma de poliarquía de Robert Dahl, una forma de Harding que está funcionando a nivel mundial y que está sucediendo en Michoacán con las autodefensas. Las autodefensas, de hecho, eso es lo que le iba a preguntar. Perfecto, va a ver, las autodefensas. Sí, porque ante el problema de seguridad nacional, se supone que esa es una tarea eminentemente del Estado y que el garantizar esta seguridad, obviamente que garantiza el Estado de Derecho y todo el aparato gubernamental tiene que funcionar en ese mismo sentido. Pero en el momento en que son los propios ciudadanos que toman esa tarea, automáticamente lo que están dando señales que ese Estado ya no funciona, o en especial para esta tarea, pues muestra serias deficiencias. Ahora, cuando el Estado no los puede controlar, los legitima, reconociéndolos o incorporándolos a este sistema de defensa. Entonces, creo que ahí hay, aparte de un grave error, también una señal para la ciudadanía de aquella tarea que el Estado no la hace, tú lo puedes hacer, ¿no? Bien, cuando surgió ese problema dije, ¿es legal o es ilegal? Y leí infinidad de comentarios sobre la ilegalidad, la legalidad y todo este tipo de cosas. Y como me gusta antes consultar la Constitución, empecé a leerla y dije, pero es constitucional lo que están haciendo los autodefensas. No están diciendo, no respetamos la Constitución, aceptamos el gobierno, lo que queremos es proteger nuestras vidas. Nos estamos organizando para proteger nuestras vidas. Y entonces yo dije, artículo 1 constitucional, artículo 2 constitucional, artículo 29 constitucional, artículo 39 constitucional. Entonces, dije, tienen fundamento constitucional los autodefensas, sea lo que sea. Y cuando discuto esto con gente más estudiada al respecto, me dicen, pero las armas. Le digo, bueno, ¿qué tienen las armas? Si las armas, existe el tráfico ilegal, porque también hay un gobierno que no las controla, o existen intereses para tratar de armarlos, eso no es el problema. El problema es que ellos están organizados, se están defendiendo en contra de personas que le están afectando su vida, le están afectando su patrimonio, y el gobierno no está haciendo nada. Ahora, ¿por qué ahorita no toco el tema del Estado? En primera, porque el Estado ya evolucionó. Y es un discurso de eso del Estado que se queda en el siglo XIX, todavía mediados del siglo XX, cuando hablan de que el Estado es igual que el gobierno. Es una gran mentira. Y eso es lo que nos venden también los funcionarios públicos. Cuando hablan, yo soy el Estado. Y no es cierto, el Estado somos todos. Yo soy el Estado, el ciudadano, el señor que vende pan, la trabajadora que nos ayuda a los quehaceres y que le pagamos adecuadamente, le damos su seguridad social. También ella es parte del Estado, el campesino es parte del Estado. Dentro del concepto moderno de Estado. Ahora, si estamos hablando de un Estado del siglo XIX, bueno, allá todavía no entendían o no había una definición clara de lo que era gobierno. Ahora ya lo entendemos, el gobierno está dentro del Estado. Entonces, el gobierno es parte del Estado, porque nosotros somos parte del Estado, pero si aceptamos que el gobierno sea el Estado, es para que nos pisotean como ciudadanos. Somos el Estado. Tú no tienes derecho a defenderte, ciudadano. Nosotros te vamos a cuidar, nosotros te vamos a proteger, pero tú no tienes derecho de organizarte, ni tienes el derecho de defenderte. Entonces nos hace ser unos ciudadanos enanos, unos ciudadanos infantiles, que es lo que les conviene al conservadurismo, tener un ciudadano infantil, tener un ciudadano poco desarrollado en el campo político, y tener un ciudadano en el cual no exija sus derechos y convertirlo en cliente. Ahí sí funciona. Cuando tú, gobierno, quieres ser Estado, representas al Estado, entonces
tienes la capacidad de convertirme en un cliente, tienes la capacidad de convertirme en un objeto y tienes la capacidad de meterme a un sistema mercantil como es el capitalismo. Pero el capitalismo también tiene sus límites, como lo llaman como lo señalan los liberales de la Ilustración del siglo XVIII y XIX, cuando te hablan estos liberales de que el individuo tiene que desarrollar su potencial, que esa es la capacidad del Estado. Ellos hablan del Estado en ese aspecto, de que el Estado tiene la capacidad de desarrollar este individuo y no someterlo. Igualmente Karl Popper en su último libro señala que el individuo se le debe de respetar y debe de limitarse la intervención se debe de limitar la intervención del gobierno en los asuntos privados que le corresponden al individuo. Entonces, cuando llego a esta conclusión sobre Harding, que también es rational choice, Garrett Harding, su artículo publicado en 1968, La tragedia de los comunes, señala: la ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos, porque todos destruimos todo. O sea, ¿y quién administra? ¿Quién cuida? De ahí que alguien tiene que cuidar. La propia comunidad tiene que cuidar esos recursos. Así se tiene que administrar estos recursos que son parte del espacio público. Por ello, Elinor Ostrom, politólogo estadounidense, que ganó el premio Nobel de Economía en 2009, por ello falleció en 2010, compartió con este premio de Economía, lo partió con Oliver Wilson, por su trabajo que se llama Análisis de Gobernanza Económica, especialmente de los recursos compartidos. De estos recursos comunes señala en su ensayo el gobierno de los bienes comunes desde el punto de vista de la ciudadanía. Dice Elinor Ostrom: para algunos analistas, los ciudadanos y gobiernos locales no juegan papel alguno en la gobernación de los comunes. Harding supuso que las personas siempre maximizarían sus propios beneficios materiales inmediatos y de corto plazo. Esto significaba que no podían hacer otra cosa más que sobreexplotar los sistemas de recursos que no pertenecían a particulares o a una unidad gubernamental. El pronóstico de que los individuos destruirían los mismísimos recursos de los que dependían concordaban con muchos modelos económicos de solución única o con los escenarios de dilemas de repetición finita, en donde quienes buscan el beneficio propio a corto plazo lograban mucho menos de lo factible, así hubieran encontrado la manera de cooperar entre sí, y si no, de todas formas ellos podrían destruir los propios recursos. ¿Esto qué significa? Que no hay conciencia, no hay cultura, no hay capacitación del ciudadano para administrar, para cuidar los recursos comunes. Ya esos recursos comunes ya no son la única función gubernamental, es decir, el gobierno ya no tiene la única función para administrar esos recursos, tiene que hacerlo la propia comunidad, se tiene que organizar para poder exigir y para poder solucionar sus problemas. Ya el gobierno en la actualidad está incapacitado para actuar en muchas áreas. Y ponemos un ejemplo clarísimo: la seguridad. Por ello existen ya muchos grupos de vigilancia privados donde cuidan a los personajes que tienen los recursos para ser secuestrados o ser lastimados. Entonces tienen que contratar estos grupos, y estos grupos venden su fuerza de trabajo, venden su vigilancia para proteger a estas personas, pero reciben un recurso, reciben un pago, en el cual supuestamente la seguridad debe estar garantizada por el gobierno, pero si el gobierno ya no está capacitado para garantizar esa seguridad, es lógico, es obvio, es constitucional que el individuo defienda su propia vida y se organice para defender esa vida y la de su familia, aún pagándole a una empresa privada. A eso estamos llegando. Pero, perdón porque vuelvo a este punto, pero no se está cayendo en un error igual cómodo
Yo ya, o sea, yo he estado, yo ya no puedo otorgar seguridad de que se organicen los propios ciudadanos, ¿no? Y ellos mismos se den seguridad. Así va a ser posteriormente, o sea, el sistema educativo ya no sirve, ahora que sean los ciudadanos los que se organicen y eduquen a sus hijos, ¿no? El sistema de salud deficiente totalmente, entonces que se organicen los ciudadanos y ellos mismos que se procuren la salud. Cuando estamos hablando de, en el caso de educación, en el caso de salud, de derechos fundamentales, entonces se puede caer en esos extremos. Claro, ¿cómo se puede exigir una mejor educación si tienes un sindicato que te lo impide? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Metiéndolos a la cárcel posiblemente es una solución. Actualmente hemos encontrado muchos datos de cómo el gobierno puede actuar para tratar de combatir esta corrupción endémica, porque yo creo que la base fundamental de nuestro país, principalmente del gobierno, es que la administración pública ya tiene una corrupción endémica, en el cual por más reformas que se realicen en nuestro país no van a aterrizar por esta misma corrupción. O sea, ¿cómo vas a aterrizar la reforma educativa si no puedes solucionar el problema de los profesores, que son profesores de limpieza, con todo respeto para las personas que limpian una escuelita, pero cuando hay una plaza los habilitan como profesores y nada más les dan un curso? Entonces, ¿cómo vas a cómo vas a reformar o vas a aterrizar la reforma educativa si heredas tu plaza a un amante que no tiene no está capacitada para educar? ¿Cuál es el futuro de ese niño? Y no solamente se da en las áreas rurales, también se dan en las áreas urbanas. Y yo una vez investigué y empecé ahí entre mis amigos a revisar los trabajos, las tareas que dejaban las profesoras y que ellos resolvían. Muchas faltas de ortografía, muchas deficiencias aritméticas, geométricas. Y el muchacho se queda con esa idea. Entonces, por ejemplo, para tratar de orientar a un niño y decirle, es que no es correcto esto, la maestra lo dijo. Entonces, ¿cómo vas a aterrizar reformas educativas? Es un ejemplo de la reforma educativa. ¿Cómo vas a aterrizar la reforma educativa si no existe la capacidad del gobierno para ser fuerte y hacer cumplir la ley, y en lugar de ello empiezan a negociar en lo oscuro? Como decía Omar Guerrero, le dice el maestro Berrones, cuando hablan sobre la nigromancia política, es decir, los secretos que se dan en lo oscurito, no los secretos de la secretaria y del secretario, que se dan en la administración pública, ¿no? Que tienen que guardar los secretos, sino que se dan en lugares apartados y se realizan negociaciones que afectan a la propia sociedad. ¿Cómo llegar a eso? O sea, ¿cómo puedes reformar si si el propio centralismo te lo va a impedir? Porque centralismo significa mayor corrupción. Es un problema en el cual no le encuentro solución en nuestro país, porque este gobierno centralista que se está construyendo en México tiene fines políticos y económicos, pero ya no son culturales ni sociales. Ya la sociedad protesta, ya la sociedad se manifiesta, porque volver al antiguo corporativismo que funcionó acompañado de un gobierno autoritario ya no es viable en la actualidad. Y no es viable en la actualidad no porque yo lo diga, sino porque así está el esquema internacional. O sea, el esquema internacional no va a permitir que un gobierno vuelva nuevamente al antiguo corporativismo, nos lleve nuevamente a un gobierno autoritario y dictatorial, porque el individualismo global liberal es más fuerte que el neoconservadurismo, que algunos le llaman neoliberalismo. ¿Por qué sucede esto? Sucede que cuando se impide la participación ciudadana y que se quiere reglamentar esta participación ciudadana, por ejemplo, ¿cómo
cómo quieren pisotear esta participación ciudadana, cómo pueden bloquearla a través de procesos autoritarios, como es el caso de regular las manifestaciones. ¿Cómo vas a regular las manifestaciones? ¿Cómo vas a instrumentar más controles de prevención? Porque los controles de prevención solamente se dan en regímenes totalitarios. Es que yo hago esto para que el ciudadano no haga lo otro. Es que yo hago esto porque puede suceder esto. Eso es autoritario. O sea, ¿cómo vamos a llamarnos o vamos a ampliar un régimen democrático con un centralismo democrático y en el cual las reformas son difíciles de aplicar por la corrupción endémica que existe en la administración pública federal, local y municipal? Por esto aclara la baja participación del ciudadano en la toma de decisiones en la administración pública y en el gobierno, que le afectan la vida, como es el aumento de impuestos. Entonces el ciudadano, si tiene conciencia para votar, debe de castigar a estos gobiernos para que estos gobiernos sean más responsables y en verdad rindan cuentas y sean más transparentes en sus decisiones, porque de otra forma sí vamos a en leyes secundarias y reformas a la Constitución podemos realizarlas infinitamente, pero jamás vamos a poder verlas, aterrizarlas en la sociedad. Y actualmente es lo que está pasando. ¿Cuántas manifestaciones se están realizando para que estas reformas no sean aplicadas en la propia sociedad? Uh-huh. Pero ahí están las leyes, ahí se pelean los congresistas, pero ¿dónde? ¿Cómo van a aterrizar las leyes secundarias? La sociedad aceptará esto, estará capacitada para que estas reformas se lleven a cabo. Si ve a un gobierno corrupto, estoy hablando corruptos de todos los partidos políticos, no me refiero nada más a uno, a todos, ¿sí? Todos los partidos políticos. ¿Cómo vaya, por ello, cuando leo a Zygmunt Bauman, y cuando leo sus libros se habla del amor líquido, ¿no? Y cuando habla sobre una democracia líquida, esto es real. O sea, ¿cuáles reformas? Es una reforma líquida que se va a diluir a través del tiempo, de las manos de los que están realizando. Y vuelvo a repetir, es que no puedes tener reformas, y eso lo saben las empresas transnacionales, y eso lo saben los gobiernos, que México está enfermo de corrupción en la administración pública. Y también, por supuesto, la sociedad llega a ese nivel. Son necesarias las reformas constitucionales en energía, educación, política, financiera, hacendaria y telecomunicaciones. Sí son necesarias, pero no funcionarán en un sistema corrupto, generador de monstruos ambiciosos que se dedican a robar con impunidad. A estos corruptos endémicos no les interesa la sociedad, es su formación, de dónde vienen estos administradores públicos nada más. No poseen suficientes valores constitucionales ni éticos, por lo mismo contagia a los que lo rodean. El que está en contacto con áreas corruptas, funcionarios públicos corruptos, tienen una mayor probabilidad de ser víctimas y salir contagiados a pertenecer a la corrupción endémica. Así que estas áreas de la administración pública son de alto riesgo para la juventud universitaria formadas en las universidades públicas. Y tú vas a cualquier área, y te voy a poner un ejemplo nada más, Ministerio Público. Muchachos salidos de la Facultad de Derecho se corrompen. Y si no lo hacen, no tienen trabajo o no los aíslan, los marginan. Incluso existe violencia en contra de ellos. Yo los he visto que están en barandilla atendiendo al ciudadano y cumpliendo bien sus funciones, llegan y los reprimen, los regañan y los violentan. O sea, por ello son víctimas. O sea, hasta Porfirio Díaz muere. Porfirio Díaz, vaya, el dictador, el que muchos no quieren, el que... sí, y que muchos añoran. Así es, señala en la entrevista Díaz Creeman,
Fíjate, convencido del daño de los corruptos endémicos, señala: la experiencia me ha convencido de que un gobierno progresista debe buscar premiar la ambición individual tanto como sea posible, pero debe poseer un extinguidor para usarlo firme y sabiamente cuando la ambición individual arde demasiado, para que siga conviviendo al bien común. Bueno, si Porfirio Díaz tenía claro esto, y que muchos dicen que vamos hacia ese esquema de gobierno de Porfirio Díaz, pero si Porfirio Díaz ya lo está diciendo, ¿qué falta para que los funcionarios de alto nivel empiecen a combatir esta corrupción endémica que está dañando al país y lo está dañando a ellos, está poniendo en mala imagen nuestro país, y están surgiendo brotes de inconformidad, brotes de organizaciones que están en contra de un gobierno en el cual ya no ven manifestados sus intereses? Esto es peligroso para todos. Que cumplan su función, que cumplan sus responsabilidades. Juraron y protestaron cumplir con la Constitución, y lo hacen en cada cargo de importancia. ¿Por qué no cumplen con la Constitución? ¿Por qué esperan a que la Corte Penal Internacional venga y les diga: son unos corruptos y ustedes tienen que cambiar ciertas reglas, ustedes violaron los derechos a tales ciudadanos? ¿Por qué llegar a esas vergüenzas si se puede realizar aquí en nuestro país un México mejor, un México libre, un México más democrático, un México más justo, un México más constitucional, un México menos corrupto? Porque la corrupción no se va a acabar, pero podemos ser menos corruptos. No solamente en México, en el mundo. En el mundo la corrupción va en caballo rebosante andante, y no lo puedes bajar, pero sí puedes disminuirlo. Por ejemplo, me recuerdo Italia, ¿no? Con Berlusconi, ¿no? De cómo lo bajaron del poder y aún sigue teniendo influencia dentro de ese poder. Ahora, en Inglaterra igual, Cameron, en el gobierno de Cameron también han existido funcionarios corruptos. No sé, en Alemania, ¿no? Porque Angela Merkel es muy dura, ¿no? Pero en España los ciudadanos también protestan en contra de la corrupción de sus gobernantes. Entonces esto de la corrupción es una cuestión a nivel mundial que nosotros debemos de cumplir con nuestro papel como ciudadanos, también cumplir con nuestro papel de denunciar a todos los corruptos. Debemos tener esa cultura de denuncia. No la tenemos, nos quedamos callados. El funcionario público que ve que un compañero que corrompe un área de administración pública o hace un negocio sucio, se queda callado. Hay que denunciarlo. El ciudadano sabe que un funcionario es corrupto, hay que denunciarlo, y existen procedimientos de hacerlo por la vía penal. El artículo 233 constitucional lo señala ampliamente cuando habla, fracción primera, cuando habla que todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa, debe ser castigado. La ley de responsabilidades de servidores públicos también lo señala el artículo 134 constitucional, cuando anuncia la obligación de los responsables de las áreas administrativas que los recursos del Estado sean utilizados con eficiencia, eficacia y honradez, además de sancionar penal, civil y administrativa a los que no lo hacen. Solo les quitan los cargos sin recibir sanción penal. ¿Cómo? Por ello, el problema de la corrupción también es parte de nuestra culpa, porque nosotros debemos denunciar a los que violan la normatividad, los que violan la Constitución, los que violan las responsabilidades y su funcionamiento que deben de tener dentro de las áreas administrativas. Y existen datos de que esto es muy, ¿cómo se puede llamar?, preocupante, porque
el costo de la corrupción, según han hecho cálculos algunos, yo no lo he hecho, no tengo la capacidad, pero los que escriben dicen que en el 2010 el costo de la corrupción es el 9% del Producto Interno Bruto. 9%. Y ya las empresas están acostumbradas, ya es usos y costumbres, yo creo que por eso está legalizado. Erogaban hasta el 10% de sus ingresos de sobornos. Esto no solamente dan el 10%, por ahí escuché una noticia que ya estaba hasta el 20%. Y un funcionario dijo, no, es el 30%. Entonces va aumentando el campo de la corrupción. En el informe Barómetro Global de la Corrupción 2013, ubicó a México en la posición 105. En el 2009 ocupaba el lugar 89, o sea, hemos avanzado varios números. Un ranking, ¿no? Por lo menos vamos avanzando. Vamos Más, pero vamos avanzando. En el 2009 se ocupaba el 89, ahora está en el 105, o sea, en el 2003. Y pues señala que el 91% de los habitantes de los países donde se realizó esta encuesta considera que los partidos políticos son extremadamente corruptos. En la misma línea aparecen funcionarios públicos con el 87%. Como estos datos son desgarradores, son trágicos, y cómo transparencia va a romper con una práctica que también es usos y costumbres, entonces está legalizado. ¿Cómo puede combatir el secretismo? No el secreto de Estado, ¿no?, que es razonable y se explica hasta por razones de seguridad. No, es el secretismo en cuanto a ciertas camarillas en el poder ponen en tela, ponen filtros para que no se conozca hacia adentro lo que está sucediendo, y entonces sucede lo que llamamos un gobierno de espaldas a los ciudadanos. Por eso no quieren que los ciudadanos los vigilen. Estas camarillas que van de partido en partido, están en el PRD, al rato están en el PAN, al rato están en el PRI, al rato están en el Partido Convergencia, en el Partido Verde, y así van saltando. Y son camarillas que ahí están ubicadas, viven del presupuesto, y como ya saben que el ciudadano no tiene esa cultura de denuncia, pues se aprovechan, ¿no? Y por eso nuestra función como universitarios es crear esa conciencia crítica, y que los ciudadanos también sean capaces de transformar su entorno para que México sea mejor, y para que ellos también mejoren su calidad de vida. De otra forma, no veo un avance democrático, un avance en contra de estas nuevas formas de administración pública, en el cual tienen que tener un mayor control tecnócrata sobre los ciudadanos y sobre el propio gobierno. El gobierno tiene funciones de estadista, tiene funciones de servicio público, no tiene funciones de administrador de México, sociedad anónima, o como un administrador de una empresa mexicana, AC, como Mexicana Aviación, como llevaron a la quiebra. O sea, así está sucediendo. México lo están llevando a la quiebra, porque no están siendo capaces de desatar esa energía de los ciudadanos, de estimular el avance, de cómo esa energía que explota cada instante del ciudadano, que ve en el metro, que ve en cualquier lado, esa energía, cómo hacerla útil, cómo hacerla productiva, cómo hacer que potencie la creatividad, que esa creatividad del mexicano es añorada en Japón, es añorada en Estados Unidos y en Alemania. Somos potencialmente creativos los mexicanos. Pero nos saboteamos. ¿Cómo nos saboteamos? En digamos, en el chiste común de la cubeta de los cangrejos franceses, los japoneses y los mexicanos, en cuanto vemos que uno sube, inmediatamente lo jalamos y decimos, no, ¿a dónde vas? ¿No? Tú acá abajo. Fíjate que es lo que dice, acabas de decir algo muy importante, porque me acordé de un filósofo, escritor romano, Séneca,
¿no? Que habla que el primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. Soportar el odio. No ser tan viscerales. No puedes hacer política con odio, porque ensucias la política. No puedes inyectar odio en los corazones de los ciudadanos, porque otros aprovecharán este odio para hacerte daño. Lo dice Séneca, el romano, que también cayó el imperio romano por los actos de corrupción que existía en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordando la historia, hay una frase de José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, que leyó el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, Guerrero, y que lo rescata Jesús Reyes Heroles, por cierto, y que lo han rescatado últimamente también, queriéndose comparar con Morelos, ciertos personajes políticos. No doy nombres para no herir susceptibilidades, ¿no? Sí, como que es tendencia, ¿no?, de que se agarran su héroe favorito. Así es. Entonces, cuando dice, cuando se instaló el primer Congreso Constituyente, dice en el punto 12, si quieren consultarlo pueden hacerlo, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Y sí, seguimos igual, o sea, este punto 12 sigue siendo, se aplica en nuestra actualidad, en nuestra realidad. No sea este punto, vaya, es como si José María Morelos y Pavón, en lugar de decirlo en septiembre de 1913, lo estuviera diciendo en 10 de abril de 2014. No, casi 2 siglos, casi 200 años. Entonces, hemos mejorado, y más cuando Porfirio Díaz dice que los corruptos endémicos le hacen daño a un país y que debe de haber un extinguidor, y no existe en la actualidad. Hemos avanzado. De ahí que digo, ¿reformas? Sí, son necesarias las reformas, pero ante un gobierno corrupto, ¿será posible esta reforma? ¿Será posible que las víctimas de esta corrupción somos principalmente los más pobres, somos los de la clase media, que constituye una violación permanente a los derechos humanos? Un gobierno corrupto viola los derechos fundamentales del ser humano. Dirán, no, hay mucho dinero, circula mucho carro, ya todo lleno, en vacaciones, están las plazas llenas, se van muchos mexicanos al exterior a disfrutar de estas vacaciones. Pero según las Naciones Unidas, México dice que México es de un país de ingreso medio alto, y donde solamente viven 53.3 millones de pobres, y el 45% de la población es extremadamente pobre. Pero si vemos que tenemos ingresos, 60 millones tienen un ingreso inferior a una línea de bienestar, pero cuando son 2 personas, dicen, entonces México no está muriendo de hambre, o sea, no, sí tiene para alimentarse, tiene para cubrir sus necesidades. Pero si no somos un país pobre, pero sí somos, un país con muchos millones de gente ya indigente. Sí. Que estamos en indigencia. Y donde esta corrupción es tan arraigada ya, que los ciudadanos ya no lo identifican como un problema de gran magnitud, ya se acostumbraron a la corrupción.
Y a la pobreza, ¿no? También. Y ser pobres. Menciono esto porque incluso hasta para los partidos que son de oposición, el hecho de tener un bono o una cuota de pobres, como que eso sienten que les reditúa, ¿no? Claro, es que ellos viven de la pobreza, hacen política de la pobreza. La pobreza es un buen elemento, un buen instrumento para hacer política en este país. Habla... Perdón, en verdad, imagínate simplemente decir que 2 pesos con 50 centavos fue el último aumento, ¿no?, del salario mínimo. Ya nos íbamos a ir a Las Vegas. 2 pesos con 50 centavos. Sí. El salario mínimo. Sí. ¿Sabías tú que un país tiene acumulación de capital cuando trabajas 18 horas por ¿cuánto es? Por 67.28 pesos diarios? Es decir, si tú te pagan 18 horas, 67.28 pesos diarios en una fábrica, en una empresa, tú en 2 horas ya cubriste ya sacaste tu salario, y que las 16 horas son para la empresa. Es decir, que la empresa le estás dando ganancia de 16 horas de tu vida, porque tú con 2 horas cumples con tu salario, y las otras 16 horas son para la empresa. Es para que lidies con el jefe. Para que lleves a sus hijos a la escuela. Ajá. Para que limpies los baños. O sea, entonces, esto determina que si tú vas a aumentar impuestos, ¿a quién estás perjudicando? No a los que están ganando 67.23 pesos, 66.23 pesos, sino que estás afectando a las personas que ganan un poquito más del salario mínimo. Eso es la clase media. Entonces la clase media se está reduciendo en nuestro país. Entonces los impuestos no son para hacer más ricos a los funcionarios públicos. Si México está peleando con los países del mundo para atraer inversiones productivas, pero no debe ser con sueldos de hambre, no debe ser con un mundo corrupto. En números absolutos, hay 30 millones de trabajadores en condiciones de informalidad en México. Esos 30 millones no pagan impuestos y se roban la luz. No pagan nada. Ya es el momento de fortalecer la cruzada contra la corrupción. Esto se ha dicho desde el 2012, 2013, contra la simulación, las componendas y las transacciones entre grupúsculos, camarillas y hasta pandillas controlados por auténticas mafias y gángsters de la izquierda y de la derecha y de centro derecha y de ultraderecha. Que no se libran los del PAN, por cierto. Pero, maestra, se roban el dinero y se van a vivir al extranjero, o sea, ni lo invierten en México. Sí. Además, tienen todo el dinero del mundo para venir aquí a Santo Domingo y comprar títulos universitarios falsos. O sea, es tan grave. Bueno, dicen los muchachos cuando leen estas notas, ¿para qué estudiamos entonces? Para no ser así. ¿Cómo motivas a estos muchachos? ¿Cómo los motivas de que si salen de las universidades se van a ir a áreas corruptas? Si es que tienen empleo. Y si tienen que ejecutar esas áreas corruptas. Si no hay empleo, ¿a dónde van a trabajar estas personas? Ahora, si no tienen un estímulo el estudiante universitario dentro de la sociedad para desempeñar su profesión, desempeñar sus conocimientos, poner en práctica sus conocimientos, ¿a dónde? ¿Qué otro motivo van a tener para estudiar?
es un problema para nosotros, de que los muchachos no utilicen el concepto de desertar en las aulas universitarias, sino nosotros tenemos que invitarlos a que sigan estudiando. Pero ¿qué herramientas nos da nuestra sociedad? ¿Qué herramientas nos da nuestro gobierno para decirle a estos muchachos, mira, es lo mejor, el estudio te va a llevar a estos lugares, te va a llevar a estas áreas, si donde quiera que van es corrupción? Si donde quiera que van te vas a encontrar a filas de desempleados para tener una plaza, 3,000, 4,000 pesos, y donde si tú cumples con todos los requisitos, todavía tienes que pasar nuevos filtros para tener ese empleo. Ahora, claro, por supuesto que es más fácil que si tienes un amigo dentro de la administración pública y te invita y te facilita el trabajo, como lo hacen las convocatorias. Ya los profesores de administración pública nos hemos dado cuenta que el servicio civil de carrera es muy deficiente. O sea, no ha cumplido con lo que se esperaba de este documento y de esta nueva forma de profesionalizar a los administradores públicos, de profesionar a la propia burocracia. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Seguir investigando, seguir estudiando y seguir dando propuestas. Sí. Seguir entendiendo el por qué ciertas reformas no pueden aterrizar, y no porque no sean buenas esas reformas, sino porque no las necesita la sociedad. Sí las necesita con urgencia, pero ¿cómo van a aterrizar si dentro de los filtros existe muchos funcionarios públicos corruptos que van a impedir que esas reformas aterricen adecuadamente y sean útiles a la sociedad? Perdón por interrumpir, pero se nos acaba el tiempo, maestro Aristeo. Para finalizar, una última reflexión respecto a cómo se ve, ya bien había mencionado hace unos minutos que este tipo de adecuaciones que se hacen a todo el aparato gubernamental obedecen a más cuestiones de compromisos internacionales, más que a caprichos del titular del Ejecutivo. Ahora que se supone ya hay otro enfoque y viene mucho esto de la simplificación administrativa, el gobierno electrónico, ¿esto cómo lo ve usted a partir de, estamos ya en el segundo año de este sexenio? Pues es parte de esta modernización y se tiene que realizar. Por supuesto que son mayores controles, una forma eficiente para administrar los recursos humanos también, es tener sofisticados avances tecnológicos para tener datos precisos de lo que está pasando en las áreas administrativas, de lo que está pasando en ciertos lugares en los cuales no se tienen datos concretos ni correctos. A mí me sorprende escuchar comentarios de que no sabemos ni cuántas escuelas tenemos en la República Mexicana, ni sabemos cuántos maestros existen de primaria. ¿Cuántos maestros trabajan? Entonces, por ese lado, considero que sí es necesario digitalizar ciertas áreas de la administración pública que ya están realizando. O sea, esto ya no es nuevo, se está aplicando, y eso a mí en lo particular me da gusto. También el cobro de impuestos, está digitalizando el cobro, que también implica mayor agilidad para pagar servicios o para conseguir un documento como son las actas de nacimiento, que ya no tienes que ir hasta el cerrito para ir a traer tu acta, sino que ahora ya puedes pedirlo por internet y tienes que pagar nada más tu voucher, tu derecho. Sí, tu derecho, y ya tienes esa facilidad. La otra, pues es el también en que ya puedes pagar tus impuestos por vía electrónica. Por supuesto, conservar tu voucher, ¿no? Tu recibo, para que no tengas problemas a la hora de comprobarlos. También es adecuado, porque esto
permite agilizar los mismos procesos administrativos, hablando de la reingeniería institucionalizada y todo esto. Entonces, va a ayudar en mucho. Ahora, también tiene sus problemas, por supuesto. Claro. ¿No? O sea, todo es bonito, una parte, sí, pues qué precioso, pero también tiene sus problemas. En primera, el 70% de los mexicanos no tienen internet, no tienen computadora. Sí, hay un meme por ahí en internet donde entra un señor a una fondita y dice, me pasa su correo electrónico para la factura. Bueno, es un cotorreo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, maestro Octavio Aristeo López, por haber asistido aquí a la antigua escuela, haber compartido sus reflexiones. Tenemos el tiempo medido, pero extendemos la invitación para regresar y continuar con temas que resulten de interés tanto para los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas como para la Facultad de Derecho. ¿Podría dar usted su correo electrónico? Bueno, si quiere que los chicos lo contacten, su Twitter, su Facebook. Sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es oaristeolopez, todo junto en minúscula, @yahoo.com.mx. Y el Facebook pueden encontrarme como Octavio Aristeo López. Ustedes nada más mandan de que los dé de alta o les autorice la entrada y con mucho gusto los invito a la página. Yo muchas gracias, muy agradecido por la invitación y con mucho gusto, cuando quieran hablar sobre este tema u otro, estoy a la disposición de ustedes. Gracias. Les recordamos que para que se mantengan actualizados de nuestros contenidos y del proyecto Grado Cero, visiten nuestro sitio en Facebook, Revista Grado Cero, en especial de Homo Politicus. Estamos también en Facebook, en Twitter, en Podomatic y en iTunes para que descarguen nuestros contenidos. El Twitter es @homo_politicus y bueno, estamos ahí para servirles. Muchas gracias.